Bé, bona tarda a tothom, benvinguts al Palau Macai, benvinguts a la primera conferència d'aquest any 2024. I bé, avui no tenim el senyor Lanaspa, que ens presenta la conferència, el trobarem a faltar, perquè me toca començar a mi, no estic acostumbrada, no? Però bé, més que res, presentar-vos la ponent d'avui. Avui tenim Anabel González i passaré al castellà. Anabel González és psiquiatra i psicoterapeuta. Suposo que molts dels que esteu aquí heu vingut és perquè ja la coneixeu o perquè heu llegit els seus llibres. Anabel és una persona que ha anat evolucionant dins del món de la psicoteràpia arrel d'anar intentant descobrir, buscant més eines i més tècniques a les quals poder ajudar les persones que venen a nosaltres a demanar-nos ajuda per a tirar la seva vida endavant. Y he dicho que pasaría al castellano y no lo he hecho. Bueno, pero da igual. Y bueno, para explicaros un poquito de Anabel, pues Anabel trabaja en el Hospital Universitario de Coruña, coordinando el programa de trauma y disociación, es la presidenta también de la Asociación MDR España y bueno, ha escrito numerosos artículos y también libros muchísimos, sobre todo en el ámbito de la disociación y las consecuencias que tienen los trastornos del apego y la disociación, sobre todo en la etapa adulta. Porque bueno, tenemos que tener en cuenta que a veces cuando en nuestra sociedad muchas veces cuando las cosas pasan, queremos olvidarlas, taparlas, ponerles ahí un parche y establecemos toda una serie de estrategias para poder seguir nuestra vida hacia adelante, que a la larga, eso no es bueno, ¿no? Y toda aquella estrategia que en un momento determinado nos puede servir para sobrevivir, luego nos impide vivir. Y para eso, hoy estamos muy agradecidos y muy contentos de tener a Anabel aquí para que nos hable un poquito más de este tema, del trauma y de la disociación y el apego. Y sin nada más, Anabel, todo tuyo. Bueno, a ver si consigo resumir trauma, apego y disociación en una hora. Vamos a ver. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis con infancia? ¿Cuántos no sois profesionales y venís a ver de qué va este tema? Y los que trabajáis con infancia, entiendo que trabajáis en este ámbito de chavales con historias traumáticas y con dificultades, la mayoría. Y los que venís a ver de qué va esto, pues no sé, a ver si consigo mantener un nivel que valga para los dos lados. La disociación es complicada de definir. Salió hace poquito publicado un artículo de Benedetto Farina, que yo creo que es para mí la definición del concepto de disociación más interesante. Y lo que él dice es que no se puede definir, porque le hemos ido llamando disociación a tantas cosas que ha llegado un momento que engloba muchas situaciones y muchos síntomas extremadamente diferentes. Entonces, él invitaba a hablar de distintas cosas y llamarle disociación solo a una de ellas. Generalmente estamos acostumbrados a llamarle disociación a fenómenos de lo que también se denomina distanciamiento, es decir, yo vivo desconectado de mí mismo, yo me veo hacer las cosas en automático sin estar ahí realmente presente, vivo como sin vivir en mí de alguna manera. Y me distancio de las sensaciones del cuerpo, me distancio de las emociones, un poco esto, como una especie de autoanestesia o desconexión protectora. Pero él habla de dos tipos más, uno de ellos del que no hablan muchos otros autores, ellos le llaman desintegración. Y lo que dicen es que cuando un cerebro crece en un contexto muy problemático, un cerebro tiene que crecer en un ambiente que ayude al desarrollo de ese cerebro, pero el cerebro crece donde puede. Entonces, cuando está en un ambiente donde hay mucho nivel de amenaza, dentro de una casa se supone que tenemos que tener protección y cuidado, y fuera puede haber hostilidad, pero dentro es esperable que sea un refugio, pero muchas veces las casas más que un refugio son un campo de batalla. Entonces hay cerebros que nacen acostumbrados a la batalla y cuando salen de ese lugar
siguen ahí. Yo creo que la principal consecuencia del trauma, el trauma tiene mucho que ver con la amenaza, es que nos configura para la supervivencia, pero luego las cosas que nos sirven para la supervivencia no nos valen para vivir, que vivir es otra cosa. Un ejemplo es cuando viene un soldado del frente y lleva años en un campo de batalla real en el que su vida está en riesgo y tiene que estar alerta y tiene que pelear, y el problema más grande lo tiene cuando vuelve a casa, porque cuando vuelve a casa no está preparado para tomarse el desayuno tranquilamente con su familia, para dormir tranquilo, para hacer estos intercambios que hacemos en las vidas cotidianas, porque su cabeza sigue en el campo de batalla. Entonces, cuando pasamos por una experiencia traumática durante mucho tiempo, a veces seguimos sobreviviendo y no somos capaces de vivir, que vivir es otra historia. Y cuando nuestro cerebro se desarrolla en un campo de batalla, es que no ha habido otra cosa anterior, ya se ha formado así. Entonces vamos a tener unos chavales y luego unos futuros adultos que van a estar en modo supervivencia permanentemente. Van a estar a la defensiva o, bueno, hay otras maneras de defendernos y de protegernos. La cuestión es que cuando un cerebro crece en un contexto así, a veces no se desarrolla bien. Se desarrolla con unos niveles de cortisol muy altos, se desarrolla el cortisol, es neurotóxico, ese cerebro no va a poder hacer las cosas complejas, ni siquiera va a hacer bien las cosas simples. Pero las cosas complejas significan que yo soy capaz de pensar sobre lo que me pasa a mí, de pensar sobre lo que le pasa al otro, entender esta cosa tan complicada de las relaciones. Es un cerebro que no va a ser capaz de conectar cosas entre sí y va a estar como muy desorganizado. Entonces, ellos le llaman disociación a esto, que sería un subtipo de disociación del que generalmente no se habla, que tiene que ver, yo creo, también con la desorganización en el apego, que luego lo comentaré un poquito. Luego tenemos el segundo tipo de disociación, que es el que os comentaba antes, de me distancio, me desconecto, no estoy en mí mismo, voy en automático. Y ellos le van a llamar disociación propiamente dicha a otra cosa, que tiene que ver con lo que yo voy a comentar más, que es el mundo de la contradicción. La disociación más grave, la que nos interesa más ver y la que incluso las personas que ven la disociación no ven tan fácilmente, tiene que ver con que yo tengo estados mentales que van cada uno por su lado y que no funcionan de una manera integrada. Es decir, yo soy una persona, pero funciono en unos momentos de una manera y en otros momentos de otra totalmente distinta, y no consigo ni verme de una forma global ni funcionar de una manera coherente. Los que trabajáis con chicos y chicas que tienen que pasar por el sistema de protección o que tienen problemas importantes, ya sabéis que es un trabajo con la contradicción, es un trabajo con la ambivalencia. Y yo creo que el principal desafío para los profesionales es entender que esa contradicción no es algo que tenemos que resolver, es algo que nosotros tenemos que integrar. Tenemos que cogerle cariño a esa contradicción, ser capaces de ver qué significa cada lado de esa contradicción, ¿no? Si tengo un niño que a veces busca desesperadamente el cariño, hay una carencia afectiva ahí, pero si cuando alguien se acerca a darle cariño se pone a la defensiva, hay un mecanismo de supervivencia ahí, y las dos cosas tienen sentido. En el mundo del que viene tenía muchísimo sentido y sigue funcionando con esos mecanismos. Pero el adulto que lo ve y que no estuvo allí puede pensar, ¿y entonces a qué carta me quedo? Entonces, ¿quiere cariño o no quiere cariño? ¿Qué le pasa? Bueno, pues le pasan las dos cosas, ¿no? Cuando venimos de la contradicción aprendemos a ser contradictorios. Todos somos un poco contradictorios, ¿verdad? A veces nos decimos a nosotros mismos que no, pero esto forma parte de la realidad, ¿no? Entonces, la contradicción en sí mismo es el síntoma central de este tipo de disociación. Hay otros autores que hablan de la falta de conciencia real. Y a muchos niveles el trauma podríamos definirlo también así, como algo que nos impide tener conciencia real de quiénes somos, de cómo funciona la gente, de cómo funciona mi cabeza, de cómo funciona la cabeza de los demás. Y las dificultades en el apego también van a tener mucho que ver con esto. Entonces, contradicción y falta de conciencia.
La desconexión es un tipo de disociación, pero no es de la que vamos a hablar más este ratito. Esta es un poco la situación general, ¿no? Yo voy a ver a una persona que por un lado me pide ayuda y por otro no se deja ayudar, o que me pide ayuda mientras al mismo tiempo se crea más problemas de los que tiene, ¿no? Nos encontramos muchas veces con personas que vienen a la consulta queriendo ponerse bien mientras ellos a la vez se tratan mal y se vinculan y se relacionan a personas que los tratan mal y no son capaces de salirse de esas relaciones. Y todo esto es una paradoja enorme, pero en el mundo de la contradicción tiene sentido. Todas estas cosas tienen sentido. Y nuestro trabajo es aprender a darles sentido. No veo la diapositiva porque estoy medio chosca. me voy a poner de pie, porque si no voy a tener que ir de memoria. Bueno, estas son algunas de las contradicciones que encontramos en estos chicos, ¿no? Alguien me agrede, yo no he hecho nada, no he atacado, de hecho intento ayudar y me encuentro con una respuesta agresiva. Y esto, como digo, tiene sentido porque esa persona me está percibiendo como amenazante. Una cosa es que yo no lo sea y otra cosa es que ellos me perciban así. Porque un cerebro, cuando ha vivido en la amenaza, en principio va a decir, por si acaso, todo es amenazante. Y si alguien se acerca mucho, me puede agredir más y me puede hacer más daño. Por lo tanto, es más amenazante. El que pasaba por allí lejos, no tanto. Así que desde su punto de vista se está defendiendo. Pero como yo no he hecho nada, lo considero una agresión injustificada. Bueno, tenemos una serie de mantras y de comodines del público para etiquetar este tipo de situaciones. Entonces tenemos el de tolerancia a la frustración, poca tolerancia a la frustración y falta de límites. Y con esto nos quedamos muy tranquilos porque nos parece que estamos entendiendo algo. Pero bueno, cada quien vive de ilusión con lo que quiere, ¿no? Muchas veces esto es lo que comentaba antes, ¿no? Que cuanto más cercano me muestro, más activo estas respuestas defensivas. Porque si yo he crecido en un contexto, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, yo sé que los que te hacen daño son los que están más cerca. Sé que los que vienen supuestamente te tienen que cuidar son los que más daño te hacen, con lo cual, como alguien venga a cuidarme, para mí está asociado de una forma muy clara el cuidado con el daño. A veces vamos a encontrar chavales que tratan de controlar las relaciones a base de la dominación, a base de la agresividad, pero esto para ellos no es opcional, porque no tienen capacidad de sentirse seguros en las relaciones. Y una persona que no se siente segura en las relaciones muy frecuentemente va a recurrir al control. El control es un sucedáneo de la seguridad, un sucedáneo barato, pero para el que no tiene otra cosa, pues oye. Entonces, cuando yo soy dominante es porque es la única manera en la que yo puedo sentir algo que se parece de lejos a la seguridad, pero oye, me conformo. Las figuras de apego lo que van a generar es miedo, y si nosotros vamos con afecto y vamos a cuidar o proteger, entramos en ese registro y activamos toda la disfunción. Yo creo que también es muy importante que entendamos que uno se defiende como puede. Entonces uno se puede defender atacando, otro se puede defender escondiéndose, pero hay también quien se defiende agachando la cabeza y sometiéndose. Y estos son los buenos, buenísimos, que son unos chavales que también tienen problemas, pero que como se portan súper bien, la atención generalmente va dirigida, pues si hay varios hermanos y uno es el problemático, ese es el que acapara toda la energía, y el que se porta bien pasa muchas veces mucho más desapercibido. Y me imagino que cuando hablamos de centros o de otro tipo de dispositivos que trabajen con diversos tipos de chavales, donde los recursos nunca son los ideales y tienes que ocuparte de lo que pase allí, el que da problemas es el que motiva más reuniones, el que lleva a los profesionales a pensar más en qué hacer con él, y el buenecito. Pero un chaval que se está adaptando, a veces es un chaval que está sobreviviendo y no está aprendiendo nada sobre cómo vivir, que es lo que lo queremos preparar, no que se pasen la vida en modo supervivencia, sino que sean capaces de cambiar ese registro, ¿no?
Para mí uno de los dilemas centrales que se generan en el trauma es esta disyuntiva entre la parte fuerte y la parte vulnerable. Todos tenemos una parte fuerte y una parte vulnerable. Con nuestra parte vulnerable notamos lo que necesitamos y también es el lugar desde el que nos conectamos con los demás, porque mi amigo es aquel a quien yo soy capaz de mostrarle mi intimidad, mis aspectos más íntimos y que además me muestra los suyos. Podemos movernos en ese registro. Pero yo también tengo que poder tener una parte fuerte, pelear por las cosas, porque no todos van a ser mis amigos y si yo discrimino quiénes no lo son, pues de esos a lo mejor me tengo que proteger. Es más, tengo que aprender a protegerme de aquellos que son mis amigos, sin estar a la defensiva todo el tiempo, que esto ya es muy complicado. Es decir, si yo tengo una persona que me quiere mucho y a la que yo quiero mucho, esto no significa que yo le vaya a permitir a esta persona cualquier cosa, ¿no? Si dice algo que me molesta, yo tengo que poder decir, oye, te has pasado 3 pueblos. Y como soy capaz de decir esto con naturalidad, las relaciones se suelen mantener en un registro adecuado. Y cuando no es así, pues chao. Hay más gente en el mundo, pues si no puedo mantener esta relación, lo siento, porque ya empieza a ser perjudicial para mí. Aquí nos podemos mover entre los dos lados. Yo me sigo conectando, aunque haya tenido alguna decepción, alguna traición y algún problema, porque sé que vale la pena, porque soy capaz de confiar. Pero si yo he tenido las relaciones más significativas de mi vida en las que no he podido confiar, esto de la confianza no lo traigo puesto de casa. Tengo que desarrollarlo y no es nada fácil, porque creo, erróneamente, pero creo que si confío me volverán a hacer daño. El resultado es que me aíslo, con lo cual me hago daño yo, pero así funciona el trauma. La solución es poder sentir estos dos aspectos, ¿no? La defensa y la vulnerabilidad, como complementarios. Y vamos a tener chavales y luego adultos que estarán muy identificados con su parte vulnerable, con lo cual se sentirán como víctimas indefensas, incapaces de hacer nada para salir de los sitios en los que a veces se meten ellos mismos, y otros se van a identificar con su parte fuerte y entonces yo soy fuerte, yo no necesito a nadie, yo puedo con todo, ante la duda ataco yo porque siempre es mejor estar de ese lado que estar del lado de la víctima, y le tengo como más cariño a un lado que al otro. Entonces, con algunas personas necesitamos trabajar para que desarrollen más su parte fuerte y se reconozcan en ella. Es decir, una persona que está en una posición de mucha victimización necesita aprender a hacer cosas con lo que le pasa, a pelear por lo que le importa, a poner límites, a defenderse. Todo esto requiere reconciliarse con esta parte fuerte. Y al revés, el que va de fuerte y de puedo con todo y no necesito a nadie, necesita conectar con la parte blandita, lo cual al principio no le parece nada de buena idea y obviamente lleva un tiempo que pueda conectarse con esto. Bueno, los síntomas de la disociación. Vamos a encontrar distintas cosas y en el por qué se desarrolla la disociación hay distintas teorías. Algunas personas hablan de la disociación como un mecanismo postraumático, que es como una ruptura. Es decir, yo tengo algo que estaba intacto, viene un trauma, un impacto fuerte y esto se rompe. Otros hablan de falta de integración, es decir, son cosas que no es que estuvieran enteras y se rompan, sino que no se han llegado a integrar nunca. Por ejemplo, esta parte fuerte y esta parte vulnerable, si yo he crecido en una familia donde hay una persona que agrede a la otra, ¿no? La fuerza yo la voy a asociar con la persona agresiva, la vulnerabilidad la voy a asociar con la persona victimizada y para mí el mundo se divide en extremos. Entonces es mucho más fácil que yo esto de mi parte fuerte y mi parte vulnerable no lo pueda unificar, porque he visto una versión extrema y muy patológica de esto que yo tengo aquí grabado como los primeros modelos de esto. Así que no se llega a integrar. Podemos combinar las dos ideas, es decir, tenemos una mente que ya no está bien integrada y que cualquier impacto mínimo la puede romper del todo, porque ya tiene como grietas, como muchos puntos mal cohesionados. A veces la disociación aparece como una respuesta
a una situación muy extrema. Pues tenemos un accidente, sufrimos una agresión, estamos en un contexto bélico y la situación es tan potente y hay un riesgo tan alto que se nos dispara completamente la adrenalina, se activan todos los mecanismos del estrés traumático y ahí puede aparecer la disociación como si fueran unos fusibles que saltan en la instalación eléctrica. Esto es una disociación peritraumática, pero esto no implica que la persona tenga un trastorno disociativo. Es simplemente un síntoma y lo que nos va es a predecir que esta persona es más posible que tenga síntomas persistentes de estrés postraumático, no necesariamente disociativos. Como veis, le vamos llamando disociación a muchas cosas. Pero esta disociación que decíamos de estados mentales disociados, de compartimentos, tiene que ver con que en mi mente se van formando áreas, es como si yo tuviera cajones en mi cabeza, en los que voy metiendo todo aquello que yo no puedo permitirme sentir, que yo no puedo permitirme recordar, que yo no puedo permitirme pensar. Entonces, yo a lo mejor rechazo mi parte fuerte porque yo he vivido con una persona muy agresiva, entonces en cuanto yo me enfado, yo me digo, yo no quiero ser así, yo no me quiero poner como esa persona. Entonces voy metiendo cada vez que me enfado todo eso en un cajón mental, simbólico, ¿no? ¿Y qué va pasando? Pues que yo de vez en cuando me tengo que enfadar, claro. Entonces cada vez que me enfado ocurre el mismo mecanismo y no es un mecanismo necesariamente consciente, todo esto ocurre de una forma muy automática. Entonces voy acumulando en el cajón, igual precisamente por eso soy agresivo, porque meto en el cajón y de vez en cuando ya acumulo tanto que exploto, luego me siento fatal porque acabo de hacer justo lo que dije que no quería hacer y empiezo otra vez el circuito de nuevo. O no dejo salir esa rabia para afuera, pero de vez en cuando se me filtra para adentro. Y entonces me machaco un montón internamente y otra posibilidad es que yo escuche voces. En la sintomatología disociativa a veces aparecen alucinaciones auditivas que no implican que haya un cuadro psicótico, sino que yo lo que tengo es como cosas que salen del cajón y es como si desde dentro del cajón saliesen pensamientos, voces, ¿no? Fenómenos de influencia, es decir, siento como un impulso que me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. Cuando las hago no me siento yo mismo, cuando termino de hacerlas me digo, pero yo ¿por qué he hecho esto? Algunos chavales con este mecanismo a veces la lían parda y después te dicen, no, yo no fui. Y la gente suele pensar que es que están mintiendo, que a veces sí, claro que también se miente. Lo que también sería interesante saber por qué, porque las mentiras tampoco aparecen porque sí, pero otras veces no es así, es que literalmente es un mecanismo disociativo que no se recuerda lo que se ha hecho en ese momento o hay un recuerdo como muy difuso. Tenía un paciente que me decía, no, lo que pasa en esos momentos solo tengo como flashes, solo tengo como fotogramas, una cosa como muy fugaz, pero no tengo un recuerdo de lo que yo hice en ese estado, en este caso un estado de furia, que había llegado a incendiar una casa. Blomberg dice esto que a mí me gusta mucho para definir la disociación, que la disociación es el resultado de la disonancia cognitivo-afectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces ocurren cosas que literalmente no le caben a nadie en la cabeza. Por ejemplo, que un padre o una madre trate mal a un niño que ha tenido porque ha querido y lo ha seguido criando porque ha querido, pues lo podía haber dado en adopción, podía haber renunciado a la custodia, pero no, se ha quedado con este niño. Se supone que para cuidar de él. Entonces, que esa persona le haga daño al niño es algo que tampoco a los adultos nos cabe en la cabeza, pero al niño que lo vive, desde luego, no le cabe en la cabeza. Entonces, ¿qué hace el niño? Dos cabezas. En una meto al padre o a la madre medianamente salvable, cuando está majo conmigo, cuando me lleva a jugar o cuando simplemente no me está pegando, ¿no? Pues ese es el padre al que yo me puedo vincular o la madre a la que yo me puedo vincular. Pero cuando me está agrediendo física, emocional, sexualmente, yo ahí me tengo que defender. Lo que es peor es cuando junto las dos informaciones, cuando pienso que es esta persona la que me hace esto. Si no lo pienso a la vez, es grave, pero no tanto.
pero pensar que es esta persona la que me hace esto. Así que mantengo separadas las dos cosas. Hay un libro que escribió una superviviente de incesto que hablaba de que ella había desarrollado dos estados, ¿no? La de día y la de noche. Entonces la de día comía con su familia, hablaba con ellos, iba al colegio y funcionaba como si nada de aquello hubiera pasado. Y la de noche era otro registro, que sí recordaba lo que pasaba, que tenía muy presente toda la historia del abuso, pero durante el día no pensaba en ello. Cuando la mente va haciendo esto durante mucho tiempo, se va formando como unos procesos mentales por este lado y otros procesos mentales por este lado que procuran no hablar entre sí, porque cuando hablan es cuando saltan las chispas, cuando se produce esta disonancia, esta imposibilidad de mantener a la vez las cosas en la cabeza. Os decía al principio que la disociación es incoherencia. Esta es la mayor incoherencia y desde ahí se va a formar un funcionamiento no coherente, porque lo que va a salir de este lado va a ser radicalmente diferente de lo que pueda salir del otro. Claro, yo luego me voy con esta cabeza puesta a todas las relaciones posteriores y yo voy a interpretar el mundo en base a las predicciones que yo puedo hacer desde esas experiencias que yo he tenido. Bueno, estas serían esas dos clases de disociación que decíamos al principio. Farina añadiría esa desintegración como una tercera modalidad y lo que él propone es a esta compartimentalización, a los cajones, a los compartimentos, llamarle a eso disociación. Hay más autores que proponen eso. Llamarle disociación solo a eso y a lo otro hablar de distanciamiento, de despersonalización, de otro tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo sabemos que una persona tiene un trastorno disociativo o tiene síntomas disociativos? Bueno, pues a veces vamos a ver personas que están peleadas contra sí mismas, pero que tienen una pelea importante, ¿no? Por un lado piensan una cosa, por el otro lado otra, y están todo el tiempo como una especie de pelea interna entre lo uno y lo otro. Vamos a tener personas que hacen, piensan o sienten cosas que no sienten que las piensen ellos. Es como si esas cosas no les pertenecieran. O hacen cosas y es como si ellos no llevaran el barco, como si, bueno, he hecho esto pero no fui yo. Pensé esto pero estos pensamientos no son míos, me vienen cosas a la cabeza. Cuando el paciente dice me vienen cosas a la cabeza, ¿eso de dónde sale? Pues del cajón. Pero como es un cajón que procuro no abrir nunca, salen cosas de ahí con las que yo no tengo familiaridad, se me hacen ajenas, se me hacen raras. A veces me vienen flashes de recuerdos que digo esto no puede haber pasado, porque llevo tanto tiempo diciendo esto no pasó, o esto no me pasó a mí, o no fue para tanto, o no quiero pensar en ello, que me sale en automático ese tipo de respuesta. Pero las cosas que nos pasan están ahí. No tenemos borrador mental que se sepa hasta la fecha, pero muchas personas lo intentan, ¿no? A veces tenemos lagunas de memoria, hay trozos de la vida que no recordamos, recuerdos que están ahí metidos en el cajón y que no conectamos con ellos de forma habitual. No es que estén borrados ni tampoco que sea una amnesia del todo, porque a veces en algún momento de la vida sí que vienen, o a veces cuando empiezas a explorar sí que acaban surgiendo. Es como una niebla, más que un borrador o más que un compartimento totalmente estanco, es como si hubiera una niebla y costase mucho trabajo acceder a determinados recuerdos. La desconexión puede aparecer, no sé si os acordáis, hay una chica que se llama Luda Merino que habló en redes sociales de su experiencia, es una chica adoptada de los países del este, y ella contaba cómo durante muchísimos años ella no notaba el dolor físico, y el emocional tampoco, pero el físico era como muy llamativo, porque se hacía daño de verdad, un daño importante, y ella no notaba en absoluto ninguna sensación de dolor, y aquello le parecía estupendo, claro, porque ¿no? Era un superpoder. Y también con la parte emocional, ¿no? Parece que tuvo una mamá que funcionó bien, hizo mucha terapia, entonces poco a poco ya se fue como conectando más y empezó a sentir cosas. Decía, bueno, primero sentía cosas, pero no tardaba mucho tiempo en reconocer que las estaba sintiendo, porque una cosa es sentirla y otra contársela a alguien, que esto también tiene su ciencia, ¿no? Entonces esa desconexión se puede prolongar durante muchísimo tiempo, a pesar de que ya no haga falta. Es como si hubiéramos ido a hacernos una cirugía y la anestesia no se nos quita, se nos queda puesta de forma permanente. También hay una dificultad para tomar conciencia.
No me va a dar tiempo a hablar mucho del apego, pero cuando pensamos en cómo es una persona que tiene un apego seguro, el apego también es otra de esas palabras que se utiliza para 1000 cosas que luego no tienen que ver con el apego. El apego no tiene que ver con el cariño, ¿no? El apego no tiene que ver con el afecto, ¿no? No hay personas que tienen apego y personas que no lo tienen, todo el mundo tiene algún tipo de apego, bueno, malo, regular, seguro, inseguro, ¿no? Pero es nuestra manera de vincularnos con las personas y también nuestra manera de mirarnos por dentro. Los estilos y los patrones de apego son cómo se nos ha configurado nuestra forma de entender las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Entonces, una persona de apego seguro puede haber tenido una historia difícil, pero es capaz de entender lo que significa y es capaz de pensar sobre ella y es capaz de hablar de ella. Y no habla de ella completamente desconectado, está entendiendo el significado emocional de las cosas que vivió. Las personas que no tienen conciencia, que nos cuentan una cosa gravísima, como si nos estuvieran contando la lista de la compra, son personas que están peor que aquellos que nos cuentan las cosas con una emoción coherente a lo que nos están contando. Pero las personas que han tenido que sobrevivir en las guerras intrafamiliares están muy acostumbrados a disimular. Entonces a veces son súper convincentes. Entonces te van a decir, no, esto no me importa, esto realmente no me afecta, no sé por qué me estás preguntando por mis padres, si es que a mí todo ese tema está cerrado, o sea, no quiero volver a hablar de ello. Y nos lo dicen tan seguros que a veces nos lo creemos, pero esto es un indicador de traumatización en realidad. Alguien que sí que tiene superada su historia es alguien que no tiene ningún problema en hablar de ella, ¿no? ¿Qué problema hay hablar de algo que ya no te afecta de verdad, ¿no? Si quitamos el tema, es que eso no está resuelto en absoluto. Yo no conozco a nadie, lo de lo tengo superado me lo han dicho, no sé, miles de veces y nunca es verdad. Alguien que tiene algo superado no necesita subrayarlo, no necesita ponerlo por delante, simplemente te explica cómo lo fue elaborando. Sí que es cierto que hay gente que supera las cosas, pero no lo va vendiendo, no necesita poner una pantalla delante, ¿no? Y luego hay algunos síntomas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo el que protesta, entonces podemos tener desmayos, cosas parecidas a crisis epilépticas, quedarnos sin voz, quedarnos sin poder ver o oír durante unos ratitos, ¿no? Diversos tipos de síntomas físicos que tienen que ver también con la historia. La contradicción puede tener que ver con esto, ¿no? Por un lado te necesito, por otro lado te odio y por otro lado hay muchas cosas en mí de las que yo no tengo conciencia y hay muchas reacciones mías que salen del subsuelo, del sótano 35, empezando por abajo. Entonces cuando salen yo no tengo ni idea de por qué hago las cosas, ¿no? Porque no estoy conectado con todo lo que hay ahí debajo. Entonces, ¿quiénes somos? Pues no es nada fácil, porque la identidad, ¿qué es? La identidad es la forma en la que nos definimos a nosotros mismos y dónde aprendemos quiénes somos. Pues lo aprendemos en el espejo de las personas que están ahí mientras nosotros vamos creciendo. Si nos dicen todos los días eres un idiota, pues a lo mejor te acabas creyendo que eres un idiota. O a lo mejor en el fondo sientes que eres un idiota y te vienes arriba y te parece que eres la leche en bote y consideras que estás todo el rato señalando lo idiotas que son los demás, porque así no notas eso que tienes tú ahí dentro. Pero la manera en la que nos definimos va a tener que ver con eso que va pasando cuando somos pequeños y cuando vamos creciendo. Vamos a tener síntomas en la memoria cuando tenemos disociación. Es decir, va a haber pues eso, lagunas en la memoria, cosas que pasaron en mi vida que no me acuerdo o cosas que pasan en el día a día que no me acuerdo. Hay personas que de repente se ven en un sitio y se les ha ido la pinza durante un ratito, pero es que no se acuerdan en absoluto de lo que pasó en ese trayecto, por ejemplo. Luego, los síntomas que tienen que ver con este distanciamiento, con esta desconexión, tienen que ver con la despersonalización y serían esto que contaba esta chica de no notar el dolor, no notar las emociones de repente y a veces vernos literalmente como si yo me empezara a ver ahora desde arriba, ¿no? O como si nos mirásemos en el espejo, que es donde vemos quiénes somos y no nos vemos ahí. Hay personas que se miran al espejo y no saben quién es ese que está ahí, no son capaces de reconocer su propia imagen.
generalmente por momentos, no es una cosa permanente, ¿no? O a veces se ven en el espejo y no ven su cara, ven otra cara. Esto en casos ya un poquito más graves. Pero estamos dentro de lo mismo. Y luego hay problemas en la propia identidad. Y esto es lo que tiene más que ver con esto que Farina definía como disociación propiamente dicha, es decir, cambios de identidad tan marcados que la persona puede parecer una persona distinta en unos momentos y en otros. Bien. Esto es un poquito lo que comentaba antes. Como os decía antes, también las voces serían trastornos de identidad. Es decir, una persona que oye voces y que no tiene un cuadro psicótico, que tiene a la vez amnesias, despersonalización, otro tipo de síntomas, es una persona que probablemente tiene una sintomatología disociativa. Esa voz sale del cajón. ¿Por qué sale una voz del cajón? Porque dentro del cajón se han almacenado tantas cosas que es como si fuera un programa que corre en paralelo. Es como si tuviéramos un Mac con partición a PC. Y hay cosas que están en un lado y que van con un sistema operativo y hay cosas que están en otro lado y van con otro sistema operativo. Y en ocasiones desde este lado vienen cosas que están en el otro lado. Cuando lo que está aquí almacenado es muy complicado y lleva mucho tiempo ahí, se llegan a formar ahí dentro pensamientos, se llegan a formar ahí dentro perspectivas sobre el mundo. Y en los casos más graves, la persona aquí se siente como otra persona. Es como que esto no soy yo. Y a veces hago cosas y ni siquiera me acuerdo. Es como que me paso por completo al cajón, actúo desde aquí y cuando me vuelvo para el otro lado no tengo ni idea, porque yo lo que pasa aquí no lo registro. Que esto sería lo que se llamaba la personalidad múltiple, que hay más casos de los que creemos y que no es como salen las películas de espectacular, de que vienes un día y dices que eres una persona y otro día que vienes que eres otra. Que puede pasar esto, pero no es lo más frecuente. Ahora estamos asistiendo a un fenómeno de popularización de la disociación que hace, no sé si os movéis por redes sociales, pero bueno, en Instagram, por ejemplo, hay varios influencers que son personas que dicen tener esta personalidad múltiple y entonces te hablan de sus partes y te las describen, ¿no? Y hay como muchos seguidores de estas personas que acaban contándose lo que les pasa de esta manera. A nosotros nos empiezan a venir personas diciendo yo tengo un trastorno disociativo, tengo una personalidad múltiple y estas son mis partes, ¿no? Y esto es otra cosa. Generalmente los pacientes con disociación de verdad no se te presentan así. Pero bueno, esto se está popularizando mucho. Hay personas, sobre todo lo veo mucho en adolescentes, con problemas de identidad importantes, con mucha contradicción y que en cierto modo en esta descripción de las partes disociativas se encuentran como una manera de entender esa contradicción. Pero a la vez esto se va como desproporcionando y va cogiendo ya una forma que a veces acaba siendo contraproducente, ¿no? Los síntomas del cuerpo también decíamos que eran otra de las posibilidades, pero bueno, no me extiendo mucho en la descripción de los síntomas, que creo que no es lo importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del apego? El apego tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con nuestra manera de vincularnos, pero tiene que ver con dos cosas muy importantes, que son la seguridad y la capacidad reflexiva. ¿Por qué con la seguridad? Bueno, porque si yo crezco con personas que sé de qué van y sé cómo van a reaccionar, yo me siento relativamente segura con ellas, entonces sé lo que puedo esperar. Es algo más o menos consistente. Hombre, tendrán sus días, no serán perfectos, ni falta que hace, pero bueno, más o menos. No tengo una madre que en unos momentos es una persona y en otros momentos pues parece otra y no sé muy bien a qué atenerme ni cuándo va a tener ese tipo de reacciones. Entonces siento esa sensación de seguridad y además soy capaz de entenderme cada vez mejor cuando voy creciendo. Tengo capacidad de reflexionar. Reflexionar no es pensar, que hay gente que piensa mucho y reflexiona cero.
Reflexionar significa entender lo que me pasa a nivel emocional, ser capaz de hacerme una idea de lo que la gente puede tener en la cabeza, sin tirarme mucho a la piscina, que telepatía no tenemos, pero bueno, podemos hacernos como una idea y movernos en el campo de las relaciones. Para poder hacer esto, yo tengo que tener a alguien a mi lado que más o menos entienda lo que me pasa a mí, ¿no? Que cuando estoy roñoso y soy un bebé, me digan, a ver niño, lo que te pasa es que tienes hambre y me den de comer, y resulta que sí que tenía hambre, ¿no? No alguien que me da de comer sistemáticamente tenga hambre o no, porque no se entera, ¿no? Entonces, si tengo a alguien que me va diciendo, a ver, ahora lo que tienes es sueño y resulta que sí que tengo sueño, pues yo voy a ser capaz de entender qué es lo que noto en cada momento y qué se hace con eso. Pero cuando crecemos en la incoherencia, esto no pasa. Las reacciones de los demás son impredecibles, no aciertan casi nunca. Con lo cual, yo no sé muy bien cómo reaccionar, qué me pasa, todo es muy confuso. Por lo cual después reflexionar sobre las cosas ya ni hablamos. Si lo más básico me cuesta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no hay esa seguridad? Bueno, pues se van a desarrollar lo que se llaman apegos inseguros. Un estilo de apego inseguro es me desconecto de lo emocional, como si expreso una emoción no me voy a encontrar con ninguna respuesta o me la van a rechazar, me van a decir eres un mimoso, un pegajoso, lárgate de ahí. Entonces yo lo que hago es decir, vale, no necesito nada, yo me lo guiso, yo me lo como, funciono solo. ¿Qué le va a pasar a esta persona? Que se va a sentir muy inseguro cuando la gente se acerque emocionalmente. Puede relacionarse, pero nunca entrando en territorio de intimidad y de relación. Otros estilos de apego preocupados hacen justo lo contrario, se aferran, ¿no? Son personas más dependientes que si el otro se aleja se sienten muy inseguros y se sienten muy mal. Y otros van a sentirse mal tanto si A como si B. Los que escriben canciones de amor generalmente son de apego preocupado o desorganizado. Los de apego seguro hay muy poquitas, ¿no? Si pensáis en las letras de las canciones de amor, esto de sin ti no soy nada, si lo pensáis da mucho miedo, ¿no? Y los de apego desorganizado serían canciones del tipo ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Los distanciantes esto de las canciones de amor les parece una chorrada. Y los de apego seguro se relacionan de otra manera. ¿Por qué tiene esto que ver con la disociación? Porque el apego más desorganizado, que quiere decir que no hay un patrón de funcionamiento, es el que tiene los niveles más altos de incoherencia, lógicamente se va a relacionar mucho con la disociación, porque vamos a tener un funcionamiento ya de base muy desorganizado. ¿Cómo se desorganiza el apego? Bueno, pues cuando yo tengo un cuidador que a mí me hace sentir miedo, no solo porque me agreda, que también, ¿no? Si yo tengo un cuidador que me agrede, ¿yo cómo voy a ir a buscar protección ahí? No puedo ir a buscar protección en el miedo. Pero es que si tengo un cuidador que está muy asustado, tampoco me vale, porque ¿cómo vas a buscar protección en alguien que está más asustado que tú? Entonces el niño va con su sistema de apego a buscar esa protección y se encuentra justo con lo contrario y entonces se queda así. No es capaz ni de decidir si va o si se aleja, ni se aferra ni se distancia, ¿no? Va como a buscar y a la vez no. Y en las relaciones va a estar todo el tiempo así. Por eso aquí vamos a ver los niveles de contradicción más altos. Y si nosotros somos profesionales y estamos tratando de cuidar a alguien con este tipo de estructura, nos vamos a encontrar que, mira, hoy qué bien estuvo en la consulta o haciendo esta actividad y zaca, al momento siguiente tenemos un desbarate. ¿Por qué? Precisamente por eso. Precisamente porque hemos estado más cerca y se han activado todas las alertas. Entonces, vamos a tener cosas que parece que no tienen sentido, pero que tienen muchísimo sentido si lo vemos desde este punto de vista. A veces también vamos a tener una desorganización en el apego cuando los cuidadores están muy traumatizados. Porque, por ejemplo, si una mujer ha vivido una situación de violencia de género y vive con su hijo, ya no vive con la pareja, pero este niño a veces se pone agresivo. Cuando el niño se pone agresivo, la madre deja de ver al niño y lo que ve es un disparador de los recuerdos
de las experiencias traumáticas, con lo cual no es capaz de regular a ese niño. Y ese niño lo que va a hacer probablemente con la rabia es meterla en un cajón. Es mucho más fácil que se formen esos compartimentos, porque hay una parte del funcionamiento del niño que la madre va a rechazar. Hoy estaba con unos compañeros de aldeas infantiles y les ponía un vídeo de una paciente en el que se veía bastante bien esto, y ella, por ejemplo, cuando el niño se ponía agresivo, le decía, eres como tu padre, y se lo permitía a tu padre, pero a ti no te lo voy a permitir, ¿no? Y esto, lejos de hacer que el niño se controlase, obviamente lo desbarataba más, porque era una señal de rechazo por algo que no tenía nada que ver con él, porque además este papá había muerto cuando el niño era súper pequeño y ni siquiera tenía relación con él, ¿no? Entonces se va a formar esta dualidad entre, en cierto modo, la parte fuerte y la parte vulnerable, es decir, yo sigo necesitando el afecto y la conexión con los demás, pero no me la permito, y por el otro lado yo siento que me tengo que defender de todo el mundo. Con lo cual, esa necesidad de afecto, como estoy a la defensiva, no permito que se cubra. Y esto prolonga muchísimo los problemas. Un cuidador sano es como un paraguas que va a estar ahí cuando el niño está majete y sonriente, cuando el niño está triste y tiene un problema, y cuando está gremlin. Y, lógicamente, estamos más relajados cuando el niño está majete, pero cuando el niño está gremlin no lo miras con cara de odio y le haces sentir que no puedes aceptarlo en ese estado. No te gusta que haga eso, lo ayudas a cambiar, pero no se muestra rechazo. Hay un cuidador que es capaz de acoger todos esos estados, frenarlo cuando hay que frenarlo, ayudar cuando hay que ayudar y jugar cuando hay que jugar. Y como hay un cuidador que es capaz de hacer todo eso, estas áreas del cerebro, que son las que integran todo lo que nos pasa a nivel emocional, van a ser capaces de hacer eso. ¿Sabéis en qué se parece? Los que sois profesionales sabéis lo que hace el lóbulo prefrontal, ¿verdad? ¿No? ¿En qué se parece una madre a un lóbulo prefrontal? Son iguales, ¿no? Un lóbulo prefrontal es el que organiza la conducta, el que regula, el que frena los impulsos, el que planifica. Ahora los padres se están poniendo las pilas un poquito más, ¿no? Pero habitualmente estas funciones le tocaban más a la madre, ¿no? Ten cuidado que te vas a caer, y ibas y te caías, claro, ¿no? O, a ver, tienes todo puesto en la mochila, lo que te tienes que llevar, ¿no? Esa planificación, esa capacidad de organizar, esa capacidad de regular cualquiera que fueran los estados del niño, de la forma más apropiada en cada momento, eso lo hace el cuidador principal, y el prefrontal del niño va aprendiendo a hacerlo. Sin una buena función prefrontal seremos muy impulsivos, no regularemos la conducta, no regularemos las emociones, tendremos una peor atención, seremos más incapaces de organizarnos, y a veces es que el prefrontal no ha tenido una buena escuela, no ha tenido buenos maestros. Es más, hemos tenido maestros de la desregulación, ¿no? Porque hemos visto cómo nuestros padres se desbarataban, o cómo nuestros padres eran a su vez impulsivos, nos corregían de una manera impulsiva. Entonces, lo que pasa en estos escenarios es que cada estado que tiene el niño se regula de una manera radicalmente diferente. Y entonces el niño no va a ver un cuidador coherente que está ahí, tanto si está así, como si está así, como si está así. Va a haber personas que parecen personas distintas. O sea, mi madre cuando pasa esto se pone fatal. Y esto no ocurre a veces solo porque haya violencia. Yo creo que también es importante que tengamos en cuenta que esto no solo tiene que ver con esos escenarios, ¿no? Si alguien, por ejemplo, ha crecido con una persona depresiva y ve al niño triste, esto le puede parecer un disparador, porque le da miedo que este niño va a desarrollar una depresión como la que tuvo mi madre. Y entonces cuando el niño está triste no va a poder regularlo bien, no va a poder acoger esa tristeza, abrazar esa tristeza. Entonces cada estado va por un lado, y yo no voy a desarrollar una capacidad de decir, bueno, yo soy yo cuando estoy enfadado, yo soy yo cuando estoy triste, ¿no? Cuando estoy enfadado no me reconozco, cuando estoy enfadado, no, yo es que no soy así, pero lo he hecho yo, ¿no? Este tipo de contradicción. ¿Qué tenemos que hacer las personas que nos encontramos con esta
estos que vienen de la contradicción después, los profesionales o las familias de acogida o las personas que coexistimos con estas personas, bueno, pues nos toca lidiar con la contradicción. Y la solución no va a ser eliminar una de estas cosas. Por ejemplo, si un niño tiene un problema de conducta y se coge unos berrinches increíbles o tiene conductas agresivas, la solución no es que no se enfade. Lo que necesita es aprender a enfadarse bien. Entender que el enfado en sí no es el problema. El problema es un enfado sin orden ni concierto y dañino. Pero a lo mejor tiene que enfadarse más. Porque hay algunos que no se enfadan hasta que explotan. Y ese realmente tendría que enfadarse más y mejor. El trabajo con la disociación es integrar la contradicción y eso parte de la base de que todo lo que pasa es bueno, lo que pasa es que está seguramente fuera de proporción, fuera de lugar, sigue unos modelos contraproducentes, pero nosotros tenemos que conseguir no que la persona no se enfade, sino que se enfade bien, no que no se ponga triste, sino que cuide de su tristeza y sea capaz de regular su tristeza. No que no se ponga contento, sino que no se pase de vueltas hasta el punto de que se acelere muchísimo. Tenemos que modular cada uno de esos estados, pero todo está bien, es una idea de, en cierto modo, de reciclaje. Y si nosotros somos capaces de mirar cualquier cosa que haga un chaval con este tipo de contradicciones, como si todas ellas fueran buenas, claro, un chaval que es agresivo y que hace daño, ¿cómo va a ser esto bueno? Bueno, pero lo que es bueno es que sepa enfadarse. Se enfada fatal, ¿sí? Pero eso puede evolucionar. Si va teniendo otros modelos y otras maneras de enfadarse, probablemente va a ser capaz de manejar esa reacción. En cambio, si nosotros le decimos, esto no lo puedes hacer, estamos tratando de eliminar. Y tratar de eliminar una emoción es como decirle a alguien, bueno, mira, te voy a quitar los pulmones, porque toses mucho. No tiene sentido, nosotros tenemos que conseguir que pueda gestionar cada estado emocional adecuadamente. Esto es una representación con títeres que me hizo un niño. Es un chavalín que había estado con su familia biológica hasta los 7, 8 años y ahora estaba en acogimiento con una mujer que era una persona con muy buenas intenciones, pero que era una religiosa que le hablaba mucho del bien, del mal, del demonio, del cielo, del infierno, y el chaval tenía un batiburrillo en la cabeza con aquello tremendo, ¿no? Y entonces era un chaval súper bueno, y de vez en cuando le daba un siroco y entonces se ponía a romper cosas, insultaba y después de eso se sentía fatal y decía, no voy a volver a ser bueno, es que he sido muy malo, y empezaba el ciclo de nuevo. Al chaval le costaba mucho explicar de dónde salía aquella historia, porque a veces se ponía así en el colegio o por cosas que nadie entendía. Entonces le pedí que me representara con los muñequitos qué es lo que él sentía que tenía dentro de la cabeza. Entonces hizo, si os fijáis, este es un Pinocho, ¿no? Y le digo, ¿y este? Y dice, no, este es el que se relaciona con todos estos. Y según él, estos eran los compañeros del colegio, los profesores, la madre de acogida. Que fuera un Pinocho es en sí mismo interesante, ¿no? Un mentiroso profesional, ¿no? Algunos autores, Van der Haat, hablan de parte aparentemente normal para describir esa parte de la personalidad que hace como que no ha pasado nada, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco esto, ¿no? Después venían estas, que son figuras, como veis, ya más agresivas, ¿no? Y le digo, y este era mi compañero, el psicólogo de la unidad de salud mental. Este es un gato con botas, esta soy yo, ¿sí? Y después estaba este, que es un demonio. Le digo, ¿y este? Que como veis no se relaciona con nadie. Y me dice, este aparece cuando dibujo cuerpos. Es un niño que había sufrido un maltrato físico terrible. La trabajadora social que había llevado el caso, que tenía una experiencia muy larga, dijo que era el caso de maltrato físico más bestia que había visto en su vida, ¿no? Le habían tirado de un tractor, bueno, le habían hecho un montón de perrerías. Entonces, dibujar un cuerpo, que es algo que en el cole puedes hacer fácilmente, ¿no? Una figura humana o cualquier historia de este tipo. A él lo ponía desbaratado, ¿no? Era un disparador que nadie entendía. No digo que todos los episodios tuvieran que ver con esto, pero a veces
sí podemos llegar a entender con qué tienen que ver. Esto sería otro esquema, ¿no? A veces por un lado cuido, entonces voy y te traigo dibujos y te digo que estás muy guapa y te doro un poco la píldora, ¿no? Otras veces me defiendo de ti o te desafío, me pongo adolescente y me pongo rebelde, ¿no? Y por otro lado, pues muestro que necesito, por otro lado soy yo el que trato de controlar, porque si no controlo, como no tengo seguridad, ¿no? Y otras veces critico todo lo que haces. Entonces, esto lo vamos a ver, se nota mucho la contradicción porque llega un momento que uno no sabe ni lo que está sintiendo ni lo que piensa, ¿no? Es alguien que en un momento dado te puede dar pena, en otro momento dado te da muchísima rabia, en otro momento, ¿no? Vamos teniendo como reacciones, vamos como una montaña rusa, ¿no? Y vamos a ver personas que a veces se preocupan de nosotros, otras veces no asumen responsabilidades, otras veces les da miedo hacer las cosas o directamente se niegan, ¿no? O que nos reprochan que no hacemos lo suficientemente por ello. Y esto puede pasar de una cosa a otra en una sola sesión, ¿no? O en un momento aparece una y al rato aparece otra y dices, ¿y esto? ¿No? Cuando tengamos esta sensación de ¿esto qué es? Este es el mundo de la contradicción. No digo que esto tenga que ser un trastorno disociativo, pero que estamos en el campo del trauma es muy probable. Lo que nosotros hacemos puede ser reparador porque nosotros podemos volver a armar un paraguas. Un paraguas en el que nosotros vamos a entender esta reacción y vamos a entender esta reacción y vamos a entender esta reacción, lo cual no quiere decir que le digamos ¡ay, qué bien que lo has roto todo y que le has pegado a tu compañero!, ¿no? Pero sí que vamos a entender que esto se ha disparado por algo, vamos a intentar tomar conciencia y ayudarle a la persona a darse cuenta de qué lo ha activado, qué otras emociones hay ahí debajo, y vamos a ir pensando cómo sería, bueno, pues esto te ha sentado mal, pero cómo sería, en vez de pegarle una leche a tu compañero, cómo sería poderle decir, tío, te has pasado, esto me ha hecho sentir fatal, ¿no? Y cómo sería enfadarse bien. Pero desde el momento en el que nosotros no le retiramos el afecto o la aceptación a esa persona por haber tenido esa reacción, sino que le ayudamos a entenderla, estamos resolviendo el tema de la contradicción. En cambio, si nosotros simplemente penalizamos esa conducta, no estamos resolviendo nada, estamos de nuevo en el rechazo. Y repito, esto no quiere decir que la premiemos diciendo ¡ay, qué bien!, ¿no? Evidentemente es una conducta que trae problemas y que daña a otros, y esto es importante que lo entiendan. Pero algunos a veces es que lo entienden. Esto se activó en este momento, pero yo después no me siento ni siquiera orgulloso. Igual me hago como que sí, pero muchas veces ni siquiera me siento bien por haber tenido esta reacción, porque es en el momento cuando me sale, ¿no? Y luego me puedo ver pues, haciendo cosas que no me gustan nada. El trabajo con el trauma complejo y la disociación, como podéis imaginar, no es cosa de 2 días ni de una palabra mágica que lo resuelva todo. Los que trabajáis en el sistema de protección os enfrentáis a veces a todo este desastre que se pretende solucionar en muy poquito tiempo. Y claro, estas cosas además, que un chaval que viene de la desconfianza adquiera confianza relacional, tela, ¿no? Y que pueda llegar a poner un poco de orden en esta cabeza, también tela, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos y ya está. El tema es que muchas veces cuando alguien viene de una experiencia traumática y sobre todo cuando es reciente o todavía está en ella, no es momento de entrar en profundidad en esas historias. Entonces yo veo mucha gente que tiene interés en el campo del trauma, que se quiere formar, que quiere trabajar la parte traumática, pero que confunde trabajar el trauma con hablar del trauma. Nosotros podemos trabajar el trauma sin necesariamente estar hablando de ello todo el tiempo, o por lo menos no hablar de ello en una gran profundidad. Tampoco vamos a hacer como que no ha pasado, pero yo cuando trabajo con alguien para que aprenda a cuidarse mejor, estoy trabajando el trauma. ¿Por qué? Porque en los contextos traumáticos yo lo que aprendo es a maltratarme o a pasar de mí mismo. Y esto es súper frecuente y es un problema muy grande, claro, porque si yo cuando estoy mal me trato mal, tengo 2 problemas. Y normalmente con uno me llega.
Cuando estábamos en la pandemia hice una encuesta en Twitter. Yo reconozco que Twitter, claro, igual no es representativo de la población general, ¿no? Pero la pregunta era, cuando estoy mal, ¿qué tiendo a hacer? ¿Me ayudo más que nunca? ¿Soy mi peor enemigo o me autoabandono? Pues la cosa estuvo muy reñida, 30-30-30, y se supone que no eran pacientes, ¿no? Claro, yo tengo que aprender a cuidarme más cuanto peor se pone la cosa. Cuando tengo el sistema configurado así, todo bien, porque entonces la vida la voy a suavizar. A veces viene como viene, pero por lo menos yo no me la complico más. Pero si yo no juego en mi equipo, tenemos un problema, ¿no? O si yo paso de mí, ya no solo es que me abandonaran a mí, sino que yo me autoabandono. No es solo que me maltrataran, sino que yo me automaltrato. Y no me doy cuenta, me parece como lo más normal del mundo. Entonces, si nosotros trabajamos para que la persona entienda mejor lo que necesita, para que pueda buscar lo que necesita, para que no se trate mal, estamos trabajando el trauma. Y a lo mejor hacemos una referencia muy colateral a lo que pasó antes. Pero entendemos que yo igual me insulto por dentro porque escuché tantos insultos que se me han quedado aquí. Y si yo ahora en vez de insultarme me hablo bien, pues a lo mejor las cosas que me pasaron no me siguen haciendo tanto daño durante tanto tiempo. Otra área de trabajo es la regulación emocional. Si yo aprendo a regular mejor mis emociones, pues muchas de esas consecuencias negativas, si aprendo a enfadarme bien, por ejemplo, pues muchas cosas irán cambiando. Y es importante que entienda que a lo mejor me enfado así, pues porque a lo mejor he tenido modelos que igual se enfadaban hasta peor que yo, pero eso no significa que yo tenga que seguir siempre reproduciendo esos modelos, podré aprender otra cosa, podré evolucionar. También vamos a ver cómo nos relacionamos con los demás y vamos a ver si en esas relaciones reproducimos cosas de lo que nos pasó o empezamos a contar otra historia, empezamos a bailar otro baile. También los patrones de apego, que tienen mucho que ver con todo esto, ¿no? Desarrollar confianza relacional, desarrollar capacidad reflexiva, todo esto va a cambiar estos patrones. Y sobre todo, lo que decíamos antes, aprender a vivir en lugar de sobrevivir. Hay personas que se conforman a pasar la vida sobreviviendo, pero es una lástima porque además solo tenemos una y si la pasamos en modo supervivencia, las partes importantes de la vida nos las vamos a perder. Y esto es, yo creo que lo central del trabajo con el trauma. La solución de la disociación, de la contradicción, de la compartimentalización, pues es ampliar el marco, ¿no? Esta es una frase que a mí me gusta mucho en este sentido, ¿no? Yo aprendí a hacer mi mente más grande, así de grande como el universo, de modo que haya espacio suficiente para las paradojas, ¿no? Que haya espacio suficiente para las contradicciones. Cuando yo me voy haciendo mayor, yo a lo mejor puedo mirar mi historia y ver, pues mira, mi padre era una persona súper contradictoria, que a veces pues jugaba conmigo y otras veces me atizaba, y este era mi padre, con toda esa contradicción puesta, y por eso yo a veces pues lo quiero y a veces lo odio, y las dos cosas pues son normales. Y empiezo a tener una cabeza en la que me cabe todo eso. Pero llegar a poder decir esto es complicado cuando yo vengo como un puzzle desmontado. Trabajando en esto hay que cultivar, yo le llamo el optimismo patológico, ¿no? Tenemos que ser realistas, es decir, no vamos a poder cambiarlo todo, ni solucionarlo todo, podemos hacer cositas, pero tenemos que cultivar el optimismo patológico. Una de las cosas importantes, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos en equipos con chavales con estas dificultades, es intentar que las reuniones no estén centradas solo en los casos que van fatal, porque son los que acaparan las reuniones y los que nos hacen estar todo el rato comentando. Pero esos que a lo mejor sí que han pasado por los sitios en los que nosotros trabajamos, que sí que han avanzado, que nos los encontramos un tiempo después y dices, oye, pues mira, ¿no? Ha conseguido pues encauzar una vida y mira esto que me ha dicho. Esos es muy importante hablar de ellos. Y a veces estamos más centrados en los que van mal porque nos genera mucha frustración y porque nos ponemos a entrar todos en fenómenos de calentamiento global hablando de mira qué horror, mira esto, mira aquello. Entonces necesitamos recordarnos las cosas que van, ¿no? Por ejemplo, se vio en este estudio que había una tendencia en personas que habían sufrido abuso a repetir el abuso de distinto tipo, ¿no? A repetir el abuso con los hijos. Pero a algunos le pasaba esto y otros no. Entonces, ¿quiénes eran los que no?
Pues los que no tenían 3 factores diferentes. Uno, que había habido algo a lo que agarrarse, había habido alguna figura salvable en toda esa historia, que a lo mejor en un momento determinado pues puede ser hasta un cuidador externo o alguien, porque si yo conozco a alguien en quien sí que puedo confiar, yo por lo menos tengo la idea de que en alguien se puede confiar. Esto era muy importante. Otro era que hubieras coincidido, que tuvieras una pareja que funcionaba de una forma más sana. Claro, esto es difícil porque los de apego seguro se suelen emparejar entre sí y los de apego inseguro se suelen emparejar entre sí. ¿Por qué? Porque los de apegos inseguros normalmente les gustan los intensitos. ¿Por qué? Pues porque como me quiere más y más seguro que es mejor, alguien que no me quiere tanto me parece que no me quiere como me tiene que querer, porque yo tengo tantos huecos dentro que cuando encuentro a alguien que me quiere desesperadamente, luego viene todo lo demás, claro, pero vamos a tender a buscar intensitos. Y además la intensidad no viene del aire, es decir, si yo tengo una pareja súper intensa es porque también se le mueven cosas dentro súper intensas. Entonces, a lo mejor también viene de contextos difíciles, ¿no? Tiene un niño herido o desprotegido dentro y aunque yo no sea capaz de conectar con mi vulnerabilidad, a lo mejor sí que soy capaz de ver a través de 50.000 capas la vulnerabilidad del otro. Entonces hacen un enganche, ¿no? Hay parejas de personas que han pasado por situaciones traumáticas, como que sienten que esa persona les puede entender mejor que alguien que no ha pasado por eso. Pero claro, sí les entiende, pero a la vez viene con todos los problemas que trae aparejados, ¿no? Entonces, es una carambola difícil que acabe una persona de estas características con alguien de apego seguro, pero si coincide, ayuda mucho. Y luego, el que hayan hecho algún tipo de terapia a lo largo de la vida. Y a veces el efecto de esa terapia no se nota mientras la estamos haciendo. Se nota, pues a lo mejor cuando ya el chaval está en otro sitio o la persona se ha movido o se ha marchado, pero algo queda, ¿no? Aporta algo. Tengo aquí algunos libros que tienen que ver con estos temas. Hablando de infancia, los 2 del medio yo creo que son más interesantes. Uno es el libro Rompecabezas de Sandra Baita, que yo creo que es un clásico de disociación infantil, y el de la izquierda, que es también de Sandra, se llama Esto no me pasa a mí. Es un libro escala, realmente es un libro para evaluar disociación en niños, y lo que tiene son como unas viñetas de cómo se manifiesta la disociación, para que el chaval pueda verlo y decir, bueno, pues esto me pasa, y darle pie a que pueda explicar cómo le pasa. En la de la derecha es un libro mío sobre psicoeducación en disociación, y yo creo que la explica de una manera pues, comprensible para todos los públicos. Es un libro que a veces leen los pacientes directamente, y yo creo que la cosa más bonita que me han dicho sobre él, que me decía una paciente, que es que puedes leer sobre disociación sin asustarte, porque a veces la gente cuando le dices algo de disociación dice, ay Dios mío, es que estoy loco como una cabra, no tiene nada que ver, pero bueno, está explicado así de una forma más normal. Y el otro es un libro con mi compañera Lucía del Río, que habla de trastornos conversivos, pero como es de los últimos, pues está como más actualizado lo que es el enfoque del tratamiento. O sea, no es solo para personas que tienen sintomatología física disociativa, sino para problemas disociativos en general. Si andáis por redes sociales, pues yo sabéis que me muevo mucho en Instagram, entonces ahí hay varios vídeos grabados de disociación, apego y todas estas cosillas. Y pasamos a preguntas y comentarios. Es el momento, ¿no?, de hacer las preguntas. Venga, va, ¿quién se atreve a ser el primero? No sé si me habéis seguido todo lo que he contado, si se entiende. ¿Sí? A mí me ha parecido... Espera, el micrófono, porque está gente online y así. Ahora, a mí me ha parecido muy llamativo, porque caemos todos los profesionales en eso, que es centrarnos en el chico vistoso, en el llamativo, ¿no? Sí. Y olvidarnos del sumiso, ¿no? Del complaciente, ¿no? Sí.
Me gustaría que explicaras un poquito más qué intervención haríamos con el complaciente. Bueno, lo primero no creérnoslo, ¿no? Porque si no ponemos atención, claro, hay chavales que están en una respuesta de sumisión, es una forma de adaptación, es decir, voy a hacer todo lo que me dicen porque así me evito problemas, y otros que intentan incluso hacerse invisibles, ¿no? Que ya no es que se porten bien, sino que están siempre ahí adosados al marco y procuran que nadie ponga la atención en ellos. Porque claro, estos muchas veces vienen de experiencias difíciles de maltrato, pero a veces de experiencias difíciles de abandono. Cuando pensamos que es lo peor en un caso, si tenemos que elegir entre lo que pasó o lo que faltó, yo creo que muchas veces lo que faltó, por lo menos a la hora de trabajarlo, es más complicado. Es más complicado trabajar el abandono que el maltrato, ¿no? Entonces, lo peor que les puede pasar a estos niños es que se nos hagan transparentes. Entonces, yo creo que si nosotros también nos fijamos en ellos, también les dedicamos atención, ahí hay una oportunidad. Yo creo que esta es la más importante, ¿no? El sumiso tiene que aprender a protestar, y a lo mejor yo tengo algún paciente de este perfil y a veces le digo, mira, no te vas a ir de la consulta sin protestarme por algo. Porque si no, estos pacientes obedientes que hacen todo lo que les dices, pero luego no mejoran, claro, porque no han salido del mecanismo de supervivencia, no hacen nada, ¿no? Entonces, a lo mejor tienen que aprender a enfadarse un poquito, ¿no? Porque si actúa así con nosotros es también bastante probable que funcione así en los grupos y que sea el que agacha la cabeza. Entonces, a lo mejor tenemos que trabajar eso. Y hasta podríamos hacer también el trabajo, o sea, es decir, los que tienen que aprender a enfadarse más y mejor son y el que a lo mejor explota. A lo mejor justo los dos tienen que hacer el mismo tipo de trabajo, ¿no? Luego, yo creo que el trabajo, por ejemplo, en reconocimiento emocional es muy importante para todos, porque hay algunos que no notan nada, es decir, como mis necesidades no importan, mis emociones tampoco. ¿Para qué voy a sentir cosas si total no me va a llevar a ningún sitio? Procuro anular. Entonces me tengo que parar, anotar. ¿Cómo hago eso? Pues a veces solo lo puedo hacer cuando hay alguien ahí que se entera, ¿no? He tenido un disgusto con un compañero, no, me da igual, a mí no me importa. Dices, bueno, tío, si a mí se me pasa una cosa así con un compañero, yo estaría fastidiado, ¿no? Y aunque nos diga que no, por lo menos alguien se ha enterado. Y eso, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros, cuando trabajamos en este tipo de contextos, nos planteemos que lo pequeño es grande. Es decir, las pequeñas cosas que vamos haciendo van sembrando un cambio que a lo mejor con el tiempo pues es cuando puede empezar a salir. Entonces son esos pequeños comentarios, ¿no? Una compañera que se llama Elena Borrajo, que ya ha trabajado mucho tiempo en centros con chavales y ahora trabaja en consulta, en clínica, y ella hablaba del poder terapéutico del bocadillo, que son esas cosas que haces mientras no parece que las hacen, que son las más potentes, porque las que haces cuando ya te sientas, es profeso con el chaval ahí o con la persona ahí y vamos a hablar pues ahí no porque ya estamos ahí con el cascarón, ¿no? Pero así a lo tonto, ¿no? Me decía una, no, cuando vas en el coche y no lo vas mirando, porque como va de lado, ¿no? Pues ahí empiezan a salir cosas. Claro, cara a cara es que es más complicado. Entonces, el tema es que yo vea cuáles son las necesidades de este chaval y de este y de este y de este, que no estemos solamente centrados en eliminar problemas, porque si conseguimos que todos se porten bien y que cuando salgan estemos en la misma, no hemos arreglado nada, y que para este chaval tengamos también nuestros propios objetivos, pues que pueden ser pues, siempre prestarle un poquito de atención, irle también ayudando a darse cuenta de momentos en los que las cosas le puedan afectar, ¿no? Animarlo a veces a expresar el desacuerdo, por ejemplo, por lo menos con nosotros, ¿no? Todo eso acaba produciendo un efecto acumulativo. Además, cuando hay varios profesionales que intervienen con un caso, si los profesionales están en la misma línea, el efecto de varios haciendo pequeñas cosas es multiplicativo. Es mucho más que el de una persona haciendo un mogollón de cosas. Es como un montón de cosas que confluyen. Yo con que no nos olvidemos de los buenos, ¿no? De los buenecitos, de los obedientes y de los encantadores. Sí, porque si no casi sería un segundo abandono. Claro, exacto, ¿no? Si alguien que se está intentando hacer invisible, alguien que se intenta hacer invisible, lo último que necesita es ser invisible.
porque ser invisible es terrible, ¿no? Supongo que habéis visto esta película de Un monstruo viene a verme, ¿os suena? Si no, vedla, porque es una maravilla, ¿no? Y una frase que dice, ¿no?, es: si nadie te ve, ¿de verdad existes? Que es tremenda, ¿no? Y este niño, y se ve muy bien en esa película, ¿no?, lo potente que es que no te vean. Y hay chavales, este niño, por ejemplo, generaba una situación de agresión hacia él, porque lo peor que le podía pasar es que no lo vieran. Entonces, si le pegaban no era un problema, pero si no lo veían, no existes. Sí, al hilo de esta película es verdad que hay otra, recuerdo, de Guillermo del Toro, muy buena también, que habla de la disociación de esta niña en la guerra civil, ¿no?, que se va con su madre, que se casa con un general de Franco, no sé si la habéis visto, Guillermo del Toro, también tiene una disociación de este tipo, ¿no?, que se ve muy bien. Yo en mi caso, yo soy periodista, he trabajado en zona de guerra, he visto mucha gente con estrés postraumático sobre el terreno. Yo misma he sufrido estrés postraumático después, por eso me interesa este tema. Pero me pregunto cuánta gente, ¿no?, a este lado de las guerras tiene disociación, es decir, gente normal, que no sufre situaciones tremendas y una situación de miedo extremo. ¿Cuánta gente en el mundo europeo, en el mundo, digamos, primer mundo, sufre este tipo de problemas? Depende de cuánto de estrictos nos pongamos con la definición. A nivel de síntomas de llegar a tener un trastorno disociativo, 1 de cada 100 personas, que es bastante alto, es más o menos un porcentaje que podríamos hablar en la psicosis o en otras patologías de las que hablamos más. Síntomas, mucha más gente, porque una cosa es tener un síntoma aislado, aquí disociarnos podemos disociar todos, ¿no? Si tenemos una situación suficientemente impactante vamos a tener alguna sintomatología de este tipo, porque nuestro cerebro, por suerte, tiene fusibles y de vez en cuando saltan, ¿no? Y luego hay distintos grados, ¿no? Pero bueno, en su nivel ya de llegar a definir que hay un trastorno, entre 1 de cada 100. En las personas que tienen problemas de salud mental, pues a lo mejor entre 1 de cada 5 o 1 de cada 6. Y este tipo de sintomatología normalmente no se ve como se ven otro tipo de síntomas, porque los profesionales no lo exploramos tanto. Más o menos por ahí, o sea, es relativamente frecuente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos pasado, os decía antes, ¿no?, de una etapa en la que esto no se veía, ¿no? Yo tengo un paciente que venía de un país muy complicado, estuvo en prisión, sufrió tortura y tenía un trastorno disociativo muy, muy grande. La sintomatología postraumática se veía muy clara. Él tenía flashbacks, pesadillas y demás, pero la parte disociativa no tanto, y tenía unas voces, bueno, un montón de cosas. Entonces yo hice toda la evaluación, era un trastorno disociativo absoluto, ¿no? Pero se lo pasé a mi compañero, el que lo había tratado en la unidad de agudos, le digo, mira, para que no digas que no has visto un trastorno de personalidad múltiple en tu vida, ¿no? Pero esa parte no se ve, ¿no? Realmente está ahí, pero no se ve. Pero ahora estamos empezando a asistir al fenómeno contrario, se ha popularizado mucho. Yo no llevo cuenta de cuántos chavales de instituto me llaman porque quieren hacer el trabajo, no sé qué, le ponen un trabajo de hacer una entrevista, no sé si eso está aquí de moda, pero muchos son de Cataluña. Y quieren hacer un trabajo de fin de curso sobre la disociación, y digo, ¿pero esto qué es? Entonces, hay un grandísimo interés en el tema, porque además es como muy espectacular esto de la personalidad múltiple, y además este señor, desde que hizo esta película, me juré que nunca jamás volvería a ver una película suya, Shyamalan. ¿Cuál, de múltiple? Sí, que es un atentado terrorista de película, horrible, mal, pero claro, queda como muy vistoso y queda como muy llamativo, y eso empieza a ser un problema, ¿no? Porque luego hay personas que empiezan a reconocerse en este tipo de cosas y que en parte pueden tener algún tipo de síntoma, pero no tanto, y bueno, se está formando un lío con esto, yo creo que interesante. O sea que igual empezamos a tener una etapa en la que lo empezamos a diagnosticar de más. Pero bueno,
evaluado en condiciones, más o menos estos porcentajes que decía antes. ¿Nadie? Y hay un tema que sí que has comentado cuando estabas hablando del prefrontal, ¿no? Del prefrontal, la coherencia, ¿no? Cuánto es más importante muchas veces, creo yo, ¿no? A ver qué te parece a ti, que a veces insistimos, sobre todo los profesionales que trabajamos en infancia, en que vayan todos al psicólogo. Si no van al psicólogo, los ven el psicólogo una vez por semana, vamos mal, ¿no? Y en cambio, el contexto que envuelve a estos niños no es coherente, o sea, porque prefrontales, por ejemplo, los que viven en centros, pues tienen un montón, ¿no? Sí. Y cada uno trabaja de una manera diferente. Y cuán terapéutico puede ser, pues el bocadillo, el desayuno, la comida, ¿no? Sí. El ir al colegio más que a lo mejor la psicoterapia. Bueno, es que por ejemplo, los educadores están todo el tiempo, en muchos micromomentos, momentos privilegiados además, ¿no? Cuando el niño se coge un cabreo están ahí y están en ese momento. Y el conseguir un cierto nivel de coherencia, a ver, tampoco nos vamos a poner fantasiosos, ¿vale? No vamos a tener una coherencia absoluta, pero que no vayamos de distinto palo, ¿verdad? Porque si estamos trabajando la incoherencia, el sistema no se puede permitir el lujo de no ser lo más coherente posible. Y varios profesionales en la misma línea, en muchos de esos micromomentos, tienen un efecto súper potente, porque estamos empezando a sembrar coherencia. Hay dos personas distintas que en dos momentos diferentes me han dicho lo mismo. Entonces, algo empieza a encajar, ¿no? Y esa recuperación de la coherencia es central aquí, ¿no? Estamos en los niveles de trauma más graves, en los estilos de apego más desorganizados, y la coherencia es fundamental. El psicólogo, bueno, puede hacer un trabajo más intensivo, pero muchas veces lo que vamos a ver, a veces en las consultas, es que el niño en la consulta está así. En cambio, con el bocata es otra historia. Y lo que puede hacer el psicólogo es, después de mucho tiempo, sí que es importante que vayan con frecuencia, porque claro, si nos pasa como en la sanidad pública, ¿no? Que lo vemos una vez cada 3 meses, pues ni se acuerda cómo te llamas, ¿no? Entonces ahí realmente no se puede hacer un buen trabajo, pero a los psicólogos que trabajan con estos casos saben por experiencia que les cuesta un mundo que el chaval pueda llegar, ¿no? A entrar un poquito en el problema y a confiar mínimamente. Pero ese que está contigo en el día a día tiene muchas pequeñas oportunidades. Lo que sería de lujo sería una coordinación entre el que lleve la terapia y los que están en el día a día, y que todos fuéramos en la misma dirección. Ahí se pueden hacer virguerías, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno. Espera por el micrófono. Como has hablado bastantes veces de la contradicción, me ha venido a la cabeza, y la pregunta es, ¿tiene algo que ver con la personalidad o trastorno bipolar? No. Nada. No. El trastorno bipolar es un problema más neurobiológico, ¿no? O sea, es como que los termostatos del cerebro, ¿no? los que regulan el estado de ánimo, no funcionan bien. Entonces, todos tenemos momentos que estamos más animados y momentos que estamos más desanimados, pero aquí lo que va a pasar es que cuando estoy muy animado me paso de vueltas, y el paso siguiente es que luego tengo un bajón del 15 y luego vuelvo a salir hacia arriba y paso o poco o ningún tiempo en un estado de ánimo mediano. ¿Qué pasa? Claro, el cerebro, la mente, lo emocional no son cosas separadas, obviamente, ¿no? Entonces sí que hay una cierta asociación entre trauma y trastorno bipolar. O sea, las personas que tienen trauma han forzado ese cerebro, ¿no? El trauma produce unos efectos tóxicos en el cerebro se altera, se modifica y junta más boletos para desarrollar este tipo de problemáticas. Pero son patologías diferentes, que a veces se confunden, porque a veces hay gente que tiene muchos cambios de ánimo y ni está disociada ni es bipolar, pero a veces dicen, ¿no? Tengo una personalidad múltiple. No, pues a lo mejor lo que tenemos es una personalidad límite con muchos cambios de estado de ánimo, mucha inestabilidad,
pero para ser bipolar lo que yo manifestaría sería cambios más largos. Me pasaría días o semanas o a veces meses en un estado y después otra temporada en otro estado. Y un trastorno bipolar suele necesitar medicación, porque si no ayudamos a ese cerebro a estar aquí, el cerebro cuando se pasa, cuando baja, baja, y necesitamos, es un tratamiento complejo, pero sí que tiene una cierta relación con el trauma, ¿no? El trauma realmente lo que te hace es juntar boletos para prácticamente todo lo malo, en general, ¿no? Sobre todo cuando no está resuelto. Si yo he resuelto esas experiencias de verdad, pues oye, a lo mejor es un aprendizaje vital que me puede ayudar en muchos momentos, pero cuando no, me hace juntar boletos para cualquier cosa. Entonces, si yo ya tengo un poquito de predisposición genética para una cosa, tiro por ahí. Si la tengo para otro lado, pues tiro por allí. Si hago méritos consumiendo sustancias, tal, pues ya más boletos que voy juntando y al final ya es que me tiene que tocar la lotería, ¿no? Hay un metaanálisis muy famoso de Varese en el que analiza un montón de estudios sobre trauma y trastorno mental grave, que incluiría pues, esquizofrenia, trastorno bipolar y este tipo de problemas, y él lo que dice es que si elimináramos el factor del maltrato infantil, una tercera parte de los trastornos mentales graves no llegarían a producirse. O sea, es decir, es un factor de alto nivel. Eliminar el maltrato infantil, bueno, es una entelequia, ¿vale? Ya lo sabemos, pero tiene una influencia importante. Y yo creo que otro punto de reflexión aquí es que esos pacientes también tienen que tener un tratamiento de trauma cuando lo necesitan, ¿no? Que a veces a nosotros, por lo menos los psiquiatras, a mí me adoctrinaron cuando era residente diciendo que estos pacientes no había que marearles la cabeza, que ya estaban muy afectados por sus patologías y entonces no había que tocarlos con psicoterapia, no fuera a ser que se descompensaran. Sí, les parecía muy lógico aquella historia, ¿no? Resultado que muchas veces se trabaja en terapia con otros pacientes pues, con ansiedad, con depresión, pero un paciente pues, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, pues no, ¿no? Hay aquí un equipo muy bueno de investigación, Benedict, que yo creo que estuvo en una de estas conferencias, y ellos han hecho mucho estudio en trastorno bipolar, ¿no? Con terapias de trauma, con MDR, que es la terapia con la que yo trabajo, y se vio que se podía trabajar con estos pacientes en el trauma perfectamente, ¿no? Antes has hablado me ha gustado mucho lo que has dicho, trabajar con el trauma sin hablar del trauma. Sí. Esto me parece, bueno, así como para apuntarlo y colgarlo en algún lugar, ¿no? Cuando hay gente que se cuelga frases para ser feliz, está a lo mejor dentro del sistema de protección lo tenemos. ¿Qué le podríamos decir? A veces los profesionales parece como que se sienten mal si el niño no confía en ellos para explicarles lo que ha pasado, ¿no? O pasa el tiempo y el niño no le confía en lo que ha pasado. ¿Qué mensaje les podemos dar a estos profesionales, ¿no? Porque parece que, claro, si no me lo cuenta o si no hablo de esto, ¿de qué hablo? ¿No? De todo lo demás, anda que no pasan cosas. Es que realmente, ¿qué beneficio tiene que nos hable de algo que a lo mejor todavía le duele mucho o que todavía está pasando, ¿no? Porque mientras está pasando es todavía más complicado. Bueno, yo lo que veo muchas veces en los profesionales es que quieren trabajar en el campo del trauma, pero confunden trabajar con el trauma con hablar todo el rato del trauma. Y de hecho a veces yo me peleo mucho en los cursos porque recogen 5 kilos de historia clínica, ¿no? El paciente llega y entonces te empieza a contar y tú sigues y tu vida y tu padre y tu madre y tal y cual. Y a lo mejor todavía no sabes muy bien ni qué le pasa, ni por qué viene, no hay una relación terapéutica. ¿Cómo se va a meter alguien a hablarte de las cosas más dolorosas que le han pasado si todavía no es capaz de confiar en nadie? ¿Y por qué va a confiar en ti si es que no se fía de nadie? Si ese es precisamente una de las cosas, ¿no? Entonces, a los pacientes una cosa que es importante decirles es que no se tienen que fiar de nosotros, que no se tienen por qué fiar, ¿no? Ahora que sí, yo por lo menos suelo decir que a mí me gustaría que no me hagan pagar el pato de lo que le han hecho otros, es decir, tú y yo de momento no hemos tenido ningún problema, cuando lo tengamos, por favor, me lo dices. Y si meto la pata, pues yo lo corrijo o lo disculpo, y si no me lo dices, a lo mejor me creo que lo estoy haciendo estupendamente y lo estoy haciendo fatal, ¿no? Pero no tienes por qué fiarte de mí. Ahora, como conmigo todavía no has tenido ningún problema, intenta no cabrearte conmigo por lo que yo todavía no te he hecho, ¿no? Necesitamos poder establecer un mínimo de confianza
que no la tienen ni por qué traer puesta, ni desde luego no nos la deben, porque es un síntoma suyo. No viene de serie. No viene de serie, claro, claro. Es complicado, la capacidad de confiar no es fácil de recuperar, o no es fácil de desarrollar, que a lo mejor no han sabido ni lo que es, ¿no? Porque no han conocido a nadie. Cuando se nos forman los modelos mentales en la cabeza, cuando nuestro cerebro aprende cómo es el mundo, lo que pasa ahí sienta las bases de una predicción de lo que va a pasar después. Entonces, si yo crezco con personas de las que no te puedes fiar, mi conclusión es, esto es el mundo. Y aunque luego me encuentre con otra cosa, claro, cualquiera con quien me encuentre va a meter la pata, entonces eso confirma mi predicción. Y de hecho ya voy a estar yo encargado de mirar por dónde me la van a jugar, con lo cual es mucho más fácil que acabe sacándole cualquier tipo de efecto a cualquier persona, porque perfectitos, claro, no somos nadie, ¿no? Claro, porque los adultos ya les han roto la confianza, ¿no? Y entonces la confianza pues no... Sí. No... De hecho, por ejemplo, cuando viene una persona, un chaval, un adulto, y empieza a embalarse a contarte un montón de historias, yo lo suelo frenar, ¿no? Por ejemplo, a los 5 minutos le digo, mira, tú, esto que me estás contando, ¿te está sentando bien contármelo? Párate un minuto a ver si te está sentando bien contármelo. Y si me dice que sí, pues lo dejo seguir. Pero frecuentísimamente me dicen, no, me está revolviendo. Y bueno, pues no hace falta. O sea, yo no necesito los detalles, no me tienes que contar nada que no me quieras contar, ya me lo contarás cuando sea el momento. Y el sentir que hay un freno les da una sensación de contención. Porque si no, a veces parece que las personas que han sufrido traumas tienen la fantasía de que si voy y me vacío, ¿no? Si voy y vomito todo esto en un sitio, me quedaré liberado. Y resulta que no funciona así, claro. Porque lo que necesito es alguien que me ayude a hacer la digestión de todo esto. Si no, puedo vomitar porque el estómago sigue mal y seguimos en la misma, ¿no? A veces esto también puede venir contagiado un poco por la creencia de lo que sirve, de lo que es ir a un psicólogo o ir a hacer psicoterapia, ¿no? Que si vas y no puedes hablar, pues, bueno, pues que no es bueno, ¿no? Que tienes que ir ahí y vaciarlo todo. Y entonces a veces esto también, sobre todo, lo veo en los chavales, ¿no? En los adolescentes, como que si van y encima no pueden hablar, cuando vuelven a casa se sienten como que son peores, ¿no? De lo que eran antes. Y entonces, bueno, a lo mejor tenemos que explicar lo que es la psicoterapia de otra manera, ¿no? Para que esto... Bueno, porque a lo mejor es lo que creen que se espera de ellos, pero si se les dice que no... Claro, ¿no? es importante. Pero o sea, si pensamos en el tema del autocuidado que decía antes, las personas que vienen de este tipo de experiencias relacionales problemáticas no saben lo que es cuidarse. Esto significa que no saben lo que les viene bien y lo que les viene mal. Entonces hacen cosas a veces porque creen que las tienen que hacer, porque creen que es lo que se espera de ellos, pero no porque les hagan bien. Por eso la pregunta de ¿te está sentando bien decirlo o no? Es importante porque es algo que a lo mejor ni se les pasa por la cabeza, Claro. ¿no? Se supone que... ¿no? Y generalmente los pacientes suelen expresar bastante alivio con esto, ¿no? Porque dicen, ay, no lo tengo que contar. No pasa nada, ¿no? Que luego te lo van contando, pero no es una obligación, no es algo como que necesariamente tenga que ser así. Perdona, que en muchos casos... Espera, que no te sientan. Es por los que están fuera, porque si no, yo te oigo perfectamente, pero que en muchos casos los chicos de centro es su presentación. Están acostumbradísimos a explicar claro. a todos los profesionales, a todo el mundo, esa historia dura, sin integrarla o sin que nadie haya podido hacer ese trabajo. Claro, a veces yo creo que también porque se les pide. Yo veo que a veces en las rutinas que hay en los centros, las inercias, se crean unas dinámicas de trabajo que nadie sabe muy bien quién se las ha inventado, ¿no? Pero parece como que es tradición, ¿no? Y algunos me comentaban, ¿no? Es que hay chavales que ya han pasado por no sé cuántos y tienen que volver otra vez, pero porque está como instituido que es así. Esto es el hola, buenos días, espera que te cuento yo mis traumas, ¿no? Pero como dices, muchas veces esto no hace que hayan elaborado absolutamente nada, tienen un relato desenchufado de esa historia y la cuentan siempre igual, y la podrán contar 100.000 veces que no se soluciona. Sí. Y eso de que lo expliquen así también a veces hace pensar a los profesionales o a la gente que tienen delante que no es cierto, ¿no? Porque como lo explican tan alegremente, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, ¿no? Luego se les tacha como de que son un fraude. Bueno, esto es un síntoma disociativo clásico, el que tú cuentes algo grave
sin conexión emocional es sintomático, ¿no? Porque significa que hay un cierto nivel de desconexión. En cuanto de aquellas cosas que parecen o que se viven como ciertas, no lo son, ¿no? Claro. Tenemos que hacer a lo mejor... Otro síntoma es la convicción. La convicción, alguien que está muy convencido de algo tiene un problema. ¿Estamos de acuerdo en esto? La convicción es psicopatológica mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Si pensáis en gente muy convencida de lo que dice, ¿no? El problema es que a veces cuando ves a alguien que está muy convencido de lo que dice, a veces te acaba contagiando, ¿no? Te parece que si está muy convencido de lo que dice es que es verdad. Y una persona reflexiva no dice las cosas con convicción nunca, tampoco con duda extrema y constante, sino que, bueno. Yo me he quedado también con una cosa que has dicho al final, de romper el ciclo del abuso, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias o qué es aquello que parece ser que sirve para que el ciclo no continúe? Los que trabajamos hoy, hace muchos años que trabajamos en el sistema de protección, hemos visto a veces ya no sé cuántas generaciones de, bueno, pues que hemos conocido al abuelo, ¿no? Pero además, bueno, tienen hijos jóvenes, ¿no? Yo, bueno, me viene a la cabeza una familia pues que he conocido a 4 generaciones, ¿no? Y que parece como que eso no tengo arreglo, pero sí que lo tiene, ¿no? Y a lo mejor uno de ellos es poder encarar o poder trabajar con aquello que llevan. Porque, por ejemplo, muchas veces ya los hijos que son hijos de mujeres o de hombres que han sido tutelados o que han estado en el sistema de protección, ya les damos como la extremunción, ¿no? Que ya no son recuperables. En cambio, ¿te parece que a lo mejor es posible trabajando con estos padres terapéuticamente con ellos, su vida, ¿no? su historia de apego, de alguna manera su historia de trauma, pueden mejorar la situación de los hijos y podemos también romper el ciclo? Bueno, en ese estudio es lo que vieron y eso fue una comprobación, ¿no? Claro que podemos interrumpirlo, ¿no? Desde el momento en el que la siguiente generación la podamos empezar a ver, ¿no? O que podamos empezar a entender un poquito, ahí dejan de funcionar los automáticos, porque todo esto es una transmisión automática y ese automatismo puede seguir toda la vida, aunque nosotros empecemos, ¿no? Pues, por ejemplo, estar en alerta constante tiene sentido si estoy rodeado de una situación amenazante, pero seguir en alerta toda mi vida ya es un automático. Entonces, ¿cómo separar un automático? Pues tomando conciencia, ¿no? Cuando las personas empiezan a darse cuenta de estas cosas, ya no es tan automático. Yo creo que ahí hay un punto de interrupción de esa transmisión, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya. Hola. Que antes estábamos hablando de esto, ¿no? Que muchas veces los chicos o las chicas del sistema de protección se presentan y como que te explican toda su historia o que incluso los profesionales a veces no se va buscando el relato de este trauma. Y también, bueno, quería hacer una reflexión que también muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Que no se hace esta búsqueda, sino que en una espontaneidad o en un momento de estos de bocadillo, de repente, porque ya lleva un tiempo, ya hay una vinculación con el centro, con los profesionales, te encuentras con un relato, ¿no? Que dices, ostras, ¿ahora qué hago yo con esto? Y entonces el centro se convierte en casa y entonces en casa salen todos, ¿no? Te muestras como tú eres, ¿no? Y entonces salen todos sale el momento de llorar, el momento de euforia, el momento de agresividad, el momento de ternura y te encuentras con toda esta complejidad que, ¿no? Tú te vas formando en cómo acompañar, ¿no? En todos estos procesos, pero convivir, porque claro, al final es casa y es donde pasas las 24 horas y es donde estás acompañando. Bueno, muchas veces es muy difícil buscar una buena estrategia o a mí muchas veces me planteo estamos acompañando bien, estamos haciendo una buena intervención,
estamos recogiendo, ¿no?, todo este dolor, estamos intentando buscar qué es lo que te sienta mejor, cómo, ¿no?, haciendo pactos para ver y construir otra manera de canalizar este sufrimiento, pero muchas veces dices, ostras, se me estará escapando algo, lo estaremos haciendo bien, y no sé si... Es que yo creo que hay que hacerlo mal. Que yo creo que hay que hacerlo mal. La presión de la perfección es altamente contraproducente en todo lo que hagamos, ¿no? Un niño no necesita un cuidador perfecto, siempre peinado, con la palabra precisa, en el momento justo, porque eso no deja lugar ni siquiera el desarrollo de la propia identidad. Es decir, tú ves personas pues falibles, con sus más, con sus menos, con sus días, pero que están. Y si hay alguien ahí, a las buenas, a las malas, a las regulares, cuando A, cuando B, cuando C, empieza a haber alguien consistente que está todo el tiempo. Es decir, el problema es cuando el niño tiene una conducta y el cuidador reacciona en un rango emocional radicalmente distinto. Es decir, cuando tú tienes esa conducta, yo te miro con cara de odio, de rechazo o de no te acepto o te retiro toda la aceptación y el afecto que te puedo dar cuando te estás portando de otra manera. Ese es el problema, porque entonces aunque el niño tenga el mismo cuidador delante, no tiene el mismo cuidador delante. Y si no tiene el mismo cuidador delante, la posibilidad de establecer coherencia se pierde. En cambio, cuando yo tengo un cuidador, que obviamente cuando estoy gremlin total, pues no va a estar ahí peinadito y maravilloso, pero que más o menos no me mira con cara de odio profundo, y alguien que cuando le cuento una historia terrible se conmueve conmigo, pero está ahí y me la abraza, pues empieza a haber una persona que se mantiene, ¿no? Hay un punto común, ¿no? Ese es el principio de la coherencia, ¿no? Que hagamos ese paraguas en el que estemos ahí. Yo creo que tampoco hace falta encontrar, ¿no? O sea, es que la vida no es una peli americana en el que hay un paisano que tiene una mano para los niños, que de repente encuentra el modo de que hagan todos clic y que empiecen a bailar juntos encima de las mesas. Es que no va a funcionar así. Es cuidadores normales y corrientes que estén ahí. Si es que eso es lo que no han tenido, en realidad, ¿no? Y estar ahí es muy complicado. Es muy complicado. Y yo creo que no se trata de aprender herramientas o técnicas. Yo vengo proponiendo, lo voy dejando ahí como idea, ¿no?, que el trabajo dentro de este tipo de estructuras, ¿no?, llevase aparejado con el contrato la terapia de los profesionales. Porque si no nos trabajamos nosotros nuestros rollos, o sea, lo que vamos haciendo es acumular residuos radiactivos. Entonces, yo tengo un chaval que se pone agresivo y yo paso miedo, normal, ¿no? Pero es que si ya he tenido una potente y esa todavía la llevo a cuestas, en esta ocasión yo me voy a bloquear porque vengo con esto, más aquello, más aquello, más aquello. Y el que lleva años trabajando en el sistema ya tiene unas cuantas. Y quien dice de estas, dice de las otras, ¿no? Además, vamos a hacer unas jornadas sobre traumatización vicaria y uno de los temas es este precisamente. O sea, las cosas que nos cuentan son cosas que nosotros visualizamos, son traumas que nosotros en cierto modo presenciamos y eso nos produce a nosotros sintomatología postraumática y es imposible trabajar en estos contextos sin que a uno no le empiecen a pasar factura las cosas. Entonces te puedes leer 50.000 libros y hacer 380.000 cursos que como a ti determinadas conductas de los chicos te empiecen a sobrepasar porque llevas demasiada carga acumulada, pues da igual. Y entonces te vas a desregular tú. Normal, ¿no? Ya te desregularías, que tienes toda la licencia del mundo, en un momento extremo. Pero es que como llevemos carga acumulada, entonces hay un hombre que trabajaba en un centro de trauma que decía que teníamos que llevar un contador Geiger aquí que midiese carga radiactiva, ¿no? Que el trauma era radiactivo en su definición, entonces que cuando el contador ya marcase rojo había que ir a sesión de terapia, ¿no? Y que esto tendría que ir con el contrato y con las ofertas de los profesionales. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Nos pasa en terapia en general, o sea, cómo puedes trabajar
si tú no te vas, ¿no? Yo hago una sesión de terapia al mes porque sí, hasta que me muera. Y si alguna vez paro, me doy cuenta porque llega un momento que no me apetece ir a trabajar y digo, ostras, ¿cuánto hace que no voy? Espérate que pido cita y reanudo, ¿no? Porque si no es imposible, yo creo que es imposible. Que ya. Bueno, pues nada, terminaremos ya, ¿sí? Muchas gracias, Anabel. Y gracias a vosotros y nos vemos el mes que viene.